Listo. Gracias. Pues me da muchísimo gusto poder tener este espacio para platicar con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, no solamente un gran aliado del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias como persona, sino también en su organismo. Y pues bueno, muchas nos hemos estado preguntando de todo esto que pasó en la cumbre, cuál fue la consecuencia, cómo se viene el 2024, cómo podemos nosotros como empresarias estar más listas, más preparadas y ver las oportunidades que tal vez en las redes y las noticias todo aparece malo, entonces hay que ver que sí hay oportunidades. Entonces, José, muchísimas gracias por darnos este espacio. Sí, al contrario, Sofía, qué gusto saludarte y a través de este video saludar a todas las que participan en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Pues un tema que hemos platicado mucho, Sofía, la importancia de que participen más mujeres y afortunadamente ustedes lo están logrando y desde luego pues las puertas de Coparmex están abiertas para que podamos colaborar como instituciones, pero también el que puedan participar todas aquellas que estén interesadas en alguno de los centros empresariales o en Coparmex Nacional. Gracias, sí, José, y de hecho, pues estos networking que hemos hecho para que más mujeres Coparmex SME y pues ya sabes que la intención es que haya más mujeres en los organismos y por supuesto en Coparmex. José, platícanos, presidente, ¿qué pasó en la cumbre? Nosotros obviamente desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias tuvimos un evento con la ministra Merian, que es la ministra de Economía y Desarrollo de Canadá, y participamos también en una reunión con el primer ministro Trudeau, pero ¿qué pasó en estas puertas cerradas, en estas pláticas con los presidentes de los organismos, los temas prioritarios, energía, por supuesto, talento? ¿Qué más? ¿Qué más surgió? ¿Qué pasó en esta cumbre? ¿Y cuáles son los puntos que tú resaltas de participación de los organismos aquí? Y yo empezaría, Sofía, por la reunión previa a la cumbre que tuvimos los organismos empresariales de los tres países. Ahí la reflexión es interesante, el cómo hay una visión común desde el sector empresarial hacia nuestros gobiernos. Lo que vimos con claridad es que los gobiernos pues, llegan y se van y las empresas aquí seguimos. Entonces, a veces los gobiernos no tienen la prisa para implementar los acuerdos y precisamente dentro de las conclusiones de la reunión que tuvimos los organismos empresariales, por parte de México estuvimos los 14 organismos que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial. Por parte de Estados Unidos estuvo la US Chamber of Commerce, por parte de Canadá el Business Council of Canada, y acordamos el que estaremos haciendo mesas de trabajo para tres objetivos. Primero, que los objetivos de la implementación del TEMEC se lleven a cabo. Segundo, para presionar, bueno, dialogar con nuestros gobiernos para que las diferencias que es normal que ocurran se resuelvan con rapidez. Y tercero, que se implementen los acuerdos de esas diferencias. Lo que vemos es que hay grandes oportunidades para Norteamérica, pero que si no intervenimos y dejamos que solo lo hagan los gobiernos, esto sucederá a un paso muy lento, muy pausado. Entonces, ese es un primer gran hallazgo. Ya con esos acuerdos, pues nos reunimos con los equipos de los tres países, tuvimos reunión con los cancilleres. Esa reunión, Sofía, te diría, pues los cancilleres están como a 45,000 pies de altura, diciendo es la gran oportunidad para Norteamérica, el momento es ahora y el mecanismo es el TEMEC, el USMCA, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente tuvimos reunión con el equipo de Canadá, con el primer ministro Justin Trudeau y su equipo, desde luego el ministro Mary Angie. Muy importante ahí quisiera destacar la participación que ustedes organizaron como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y que estuvo interesante, ¿no? Porque cuando yo preguntaba con mis colegas de otros organismos empresariales sobre este evento, decían, no, es un evento de mujeres. Digo, ¿cómo que es un evento de mujeres? ¿No? El tema de participación de la mujer es un evento de hombres y mujeres, ¿no? Es un tema de hombres y mujeres y que tenemos que involucrarnos y tenemos que impulsarlo. Creo que fue muy importante que la ministra Mary Angie hiciera ese espacio y fuera así de clara
Finalmente, sí fueron otros colegas, presidentes de organismos empresariales, lo cual fue, me parece, muy importante. Pero luego nos reunimos ya con todo el equipo, con Justin Trudeau y su equipo, también Mary Ng. Y bueno, ahí destacaría la claridad de la visión del primer ministro Justin Trudeau con respecto al potencial de la alianza que existe entre México, Estados Unidos y Canadá a través de este tratado. Pero también señaló que las empresas canadienses pues han invertido 13 billones en proyectos de energía, 5 de los cuales en energías limpias, y que los permisos estaban detenidos y que no iba a dejar solas a las empresas canadienses. En ese mismo sentido, cuando se reunió con el presidente López Obrador en la reunión bilateral, lo hizo explícito. El presidente López Obrador dijo que estaría recibiendo a todas las empresas canadienses. Hemos dado seguimiento a esa parte y sí las ha estado recibiendo, de 2 en 2, de 3 en 3, y sí han estado ya liberando los permisos. Las empresas canadienses, así como el primer ministro y Mary Ng nos manifestaban que lo ideal es que hubiera reglas claras, piso parejo para cualquier empresa, de tal manera que con eso pudieran saber pues, qué condiciones se requieren para tener las inversiones. Pero la postura del gobierno mexicano ha sido que tienen que ir una por una a pedir esa autorización. Lo mismo sucedió con las empresas estadounidenses, fueron acompañadas por el embajador Salazar y les fueron autorizando uno por uno sus proyectos. Esto mismo se lo reclamaron las empresas estadounidenses en el CEO Dialogue el año pasado, cuando fue la reunión del presidente López Obrador con el presidente Biden. Al día siguiente se dio este CEO Dialogue, participó el presidente López Obrador, ya no estuvo el presidente Biden porque salía a Israel, y los CEOs de las empresas estadounidenses claramente le dijeron: queremos piso parejo, reglas claras. Pero la postura del gobierno mexicano ha sido continuar con recibir a las empresas una por una para analizar y autorizar esas inversiones. Quizá lo más interesante después de la reunión con los cancilleres fue la reunión con las 3 mujeres, 2 ministras de Comercio de Estados Unidos y Canadá y la secretaria de Economía de México, porque ahí estuvo ya mucho más aterrizado. Ahí, digamos que pudimos escuchar con claridad por parte de Mary Ng la importancia de respetar el Estado de Derecho y que eso es lo que se requiere para que haya una correcta implementación del tratado. En el caso de la ministra de los Estados Unidos, venían justo de la cumbre bilateral con los presidentes Biden y López Obrador, y ella resumió en 2 palabras cómo había sido la reunión. La primera dijo partnership, y ese es un reconocer que Estados Unidos y México somos socios de negocio, lo hemos sido por muchos años, nos complementamos, eso le da fortaleza a la región y que así debe seguir siendo. De manera interesante, la segunda palabra que utilizó fue optimism. Salió muy optimista ante la postura del gobierno de los Estados Unidos del CHIPS Act, que es esta inversión multibillonaria en los semiconductores, en donde Estados Unidos claramente dijo: necesitamos a México y a Canadá. El caso de México es para el ensamble de la última parte de la producción, pero también para surtir las materias primas. Y destaco la intervención de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Ella fue la última en hablar de las 3. Y bueno, primero agradeció la invitación. Ella nos comentó: llevo 3 meses, entonces llevaba 3 meses en el puesto de la Secretaría de Economía. Es la primera vez que estaba en una reunión así. Agradecía la oportunidad de tener este tipo de diálogo y dijo 3 cosas que nos parecen muy acertadas. La primera, dijo que había que construir una relación de confianza entre el gobierno y el sector empresarial. Lo segundo que dijo es que se tenía que llegar a partir del diálogo a un acuerdo en estas diferencias por las solicitudes de consulta que puso primero el gobierno de Estados Unidos y luego el gobierno de Canadá. Y la tercera cosa que dijo es que era consciente que había una ventana de tiempo limitada para poderlo resolver. Eso es una buena señal. Desde luego, no entró en detalles de cómo iba a plantear que se resolviera con el diálogo las diferencias que existen, pues que las conocemos, Sofía,
En el Tratado de Libre Comercio de TEMEC firmamos que daríamos condiciones de igualdad a las empresas canadienses y estadounidenses, pero después se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Esto contraviene lo que firmamos en el TEMEC. Y este diálogo que se esperaba 75 días, eso terminó el 3 de octubre del año pasado, siguen en diálogo. Hay quien dice que esto es una buena noticia, tiene sus inconvenientes porque hay muchas inversiones de empresas, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Canadá, que ya hicieron los análisis, son proyectos viables, tienen financiamiento autorizado y lo que nos dicen es que están esperando a ver si México va a cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Desde luego también, Sofía, hay que reconocer que otra preocupación que tienen es la creciente inseguridad en algunas regiones del país. Estas empresas interesadas en invertir en México nos han dicho que en todo caso, si invierten, sería en la frontera para lidiar solo con la última milla. Y bueno, de manera interesante, pues también en el diálogo con los organismos empresariales de Estados Unidos y Canadá y con empresas que acompañaron a los organismos empresariales, grandes empresas, sobre todo empresas que tienen establecimiento en México, Estados Unidos y Canadá, que son las más interesadas en esta correcta implementación del tratado, pues también nos comentaron que hay pues cierta incertidumbre con respecto al avance de la democracia en México, como que no hay claridad si seguiremos avanzando como lo hemos hecho en las últimas 3 décadas o regresaremos lo avanzado. Entonces son 3 incertidumbres con las que tenemos que trabajar, es decir, el cumplimiento del TEMEC, que se resuelvan estas diferencias. Para eso existe primero el mecanismo del diálogo, la solicitud de consulta y después los paneles internacionales. Segundo, la inseguridad, en donde pues el mensaje que les dimos es así como el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada emite pues comunicados donde señala algunos estados en donde no recomienda ir ni invertir, son 6 estados, hay 7 estados en donde dice, bueno, reconsidérenlo, pero en todos los demás se puede viajar y se puede invertir, entonces es nada más cuestión de ver en dónde se dan las condiciones para hacer estas inversiones. Y finalmente, en cuestión de el avance o retroceso de la democracia, el mensaje que les dimos a los organismos empresariales y empresas de Estados Unidos y Canadá es que tenemos un poder judicial muy sólido, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de encontrar estos elementos de inconstitucionalidad, desechará esas leyes de tal manera que la esperanza es que México siga siendo un país democrático y desde luego tenemos que trabajar los organismos empresariales en nuestra parte, desde luego como exigencia a los gobiernos. Son distintas exigencias en cada uno de los 3 países, pero en México claramente nos toca esta exigencia hacia lograr recuperar un México en paz, a que México siga siendo un país democrático y desde luego a que aprovechemos esta gran oportunidad que es esta inversión en semiconductores. El nearshoring es una realidad. También nos dijeron, Sofía, que pues las empresas que ya decidieron invertir han venido a México y que no hay suficiente espacio en los parques industriales, no hay suficiente energía disponible, no hay suficiente energía limpia disponible. Entonces también es, digamos, una tarea que nos quedó a los organismos empresariales mexicanos de trabajar con las autoridades de nuestro país para pues que se faciliten las licencias para las autorizaciones a invertir en parques industriales, que se autoricen los proyectos de inversión de generación de energía y que también, pues, de alguna manera se revise la estrategia de seguridad. Los números son oficiales, son muy claros. Ha seguido aumentando la inseguridad en algunas regiones del país y es importante que el gobierno federal se coordine con los gobiernos estatales y municipales para que también con la participación de la ciudadanía, sobre todo en los observatorios ciudadanos de seguridad, logremos recuperar la seguridad que se requiere para que haya inversiones y con esto el desarrollo. Entonces, como ves, Sofía, pues muchos temas, un diálogo muy abierto. Nos sorprendió las coincidencias de las perspectivas de los organismos empresariales de los 3 países y bueno, hemos seguido en ese diálogo de tal manera que pues podamos cada uno de los organismos empresariales desde cada uno de los 3 países hacer este diálogo con nuestros gobiernos, pero también la presión adecuada para que
se implemente completamente el TEMEC y se puedan resolver estas diferencias. Yo creo que lo que más importante de lo que comentas, presidente José, es que sí hay una sincronía entre los organismos empresariales de los tres países, porque como tú lo decías, pues los gobiernos pasan, pero quienes estamos haciendo que permanezcan las acciones positivas dentro de cada uno de los países son los organismos empresariales. Y justamente, obviamente, aparte de rescatar el tema que haya coincidencia, que las tres secretarias también estén en alineación, dejar muy claro que uno de los grandes retos y una gran oportunidad que tiene México, pues es dotar a estas inversiones de todo lo que se necesita alrededor, no solamente que venga la inversión, sino la infraestructura, la seguridad y por supuesto el talento, ¿no? De las y los ingenieros, de las y los colaboradores de las empresas y por supuesto cómo podemos hacerlo desde iniciativa privada, porque creo que el impulso, ¿no? Del desarrollo de las regiones para estas inversiones pues también es mucho de lo que nosotros tenemos que hacer. Y justamente ahora el gran reto, uno de los capítulos del TEMEC y justo de lo que se trató también es pues el capítulo de MIPYMES, presidente, que tú sabes que México pues en su mayoría son MIPYMES y viene este diálogo a México este año, a mediados del año. Y uno de los grandes retos es cómo implementar dentro de todas estas acciones de inversión, no solamente la participación de las MIPYME en las cadenas de valor, sino más certificaciones y cómo las hacemos crecer para que puedan entrar en el desarrollo de esta inversión de estos tres países. ¿Cuál crees que sea el reto que vamos a tener dentro de este diálogo como país? Nosotros hemos tenido reuniones ahí con la nueva Unidad de Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía y no vemos muy claro hacia dónde va la postura de nuestro país en el tema del diálogo que viene del TEMEC de MIPYMES. Sí, ahí destacaría, Sofía, que con las delegaciones de los organismos empresariales de Estados Unidos y Canadá, además de que participaron hombres y mujeres empresarias, fue muy importante la participación de MIPYMES, emprendedoras, emprendedores, algunas empresas de minorías, por ejemplo, Canadá dio mucho énfasis a las empresas de las minorías, de las comunidades indígenas. Claro, es una realidad diferente las comunidades indígenas en el Canadá que en nuestro país, pero nos dan una gran lección. Si realmente queremos un México con desarrollo inclusivo, necesitamos voltear a ver a las minorías. Por ejemplo, los grupos indígenas, desde luego es ya, digamos, un tema que hemos abordado mucho, pero que tendremos que seguir trabajando en esta igualdad de oportunidades para hombres y mujeres basada precisamente en la equidad de talento. Un tema, como comentábamos al principio, que es de hombres y mujeres y que tenemos que seguir trabajando, pero también hay que voltear a estos otros grupos para integrarlos, para que sean parte de la economía. Una reflexión importante hicimos sobre la parte de informalidad, porque muchas de estas MIPYMES en nuestro país están en la informalidad y tenemos que ayudarles a transitar hacia la formalidad. La razón de que transiten a la formalidad tiene que ver con que, por un lado, en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos. Entonces, si queremos un país más justo, tenemos que lograr que estos negocios informales transiten a la formalidad y además de pagar mejores salarios, también tengan estos trabajadores seguridad social. Cuando terminen su vida laboral tengan derecho a una pensión digna, es algo importante. Y pues sí contrasta la realidad de la informalidad en los tres países. Desde luego que en el caso de las MIPYMES, pues las cifras de la Secretaría de Economía y del INEGI son muy claras. 95% de las unidades económicas en nuestro país son microempresas, es decir, de 1 a 10 personas. Otro 4% son pequeñas empresas de 11 a 50. Ahí es donde tenemos ya, digamos, 99% de las unidades económicas, una gran labor que hacer. 0.8% son empresas medianas, entre 51 y 250 colaboradores, y solo el 0.2% de las unidades económicas son grandes empresas, más de 250 colaboradores. En ese sentido, en lo que estamos trabajando también los organismos empresariales en México es cómo integrar a estas MIPYMES a los mismos organismos empresariales.
nos hizo favor de la Riva de hacer un estudio, y estas MIPYMES, como micro y pequeñas empresas, nos ven muy lejos. Se sienten más cerca del gobierno, por ejemplo, que de los organismos empresariales. Entonces tenemos que primero entender cómo funciona el mundo de las micro y pequeñas empresas. Lo que hemos podido entender, porque lo estamos estudiando, es cómo las regulaciones les impiden el ser productivos. Desde luego, como país somos poco productivos, solo el 30% de la productividad comparado con los países de la OCDE en la formalidad. Pero cuando vemos que la informalidad es una cuarta parte de esa productividad con respecto a la productividad de la formalidad, vemos el tamaño de desafío que tenemos. Y cuando vamos a ver por qué son tan improductivas, pues tratan de entrar a la formalidad, pero son tantos requisitos, tantas regulaciones y que aparecen cada semana que pues muchas sobreviven, porque realmente no es que tengan un crecimiento sano en la informalidad, sino que van sobreviviendo. Y por eso es importante que volteemos a ver a estas micro y pequeñas empresas, que volteemos a ver a los negocios informales. Muchos de ellos, Sofía, mujeres que son jefas de familia, que la verdad son heroínas, que educan a sus hijos, mantienen sus casas, tienen pues 2 o 3 trabajos informales durante el día, sacan adelante los hijos. Muchos de sus hijos tienen educación formal gracias al trabajo de ellas. Yo creo que es mucho el reto, el desafío que tenemos, la brecha que tenemos que cubrir para lograr que sea pues, un México más justo, ¿no? Que creo que es lo que pues, coincidimos que tenemos que trabajar. Así es. Entonces, uno de los grandes retos también en este diálogo que se viene con el tema de MIPYMES y TEMEC, pues es como desde México también podemos implementar en conjunto, ¿no? Estos programas de formalización y cómo el gobierno también puede hacer mucho más fácil las regulaciones para que tengamos un impacto real, ¿no? En estas cadenas de valor, no solamente de las empresas de Estados Unidos, sino también de Canadá. José, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Destaco el hecho de que la cumbre entonces se vio como realmente un diálogo donde hubo una participación de la iniciativa privada con el gobierno de una manera eficaz y sobre todo en sincronía con el propósito de poder hacer más competitivos a nuestros 3 países y por supuesto de que las oportunidades que vienen pues es que dentro de lo que nos toca a nosotros como organismos empresariales de México, pues sí, es hacer saber lo que se requiere, no solamente para que nosotros podamos seguir creciendo, sino para que las inversiones crezcan y seguir teniendo esta relación con gobierno. Te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio al Consejo de Coordinación de Mujeres Empresarias, que de seguro por aquí nos van a hacer muchas preguntas en esta transmisión y bueno, que te mandaremos también para poder tener otra sesión. Te agradezco mucho este espacio y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Sofía. Un saludo a todas las integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y pues está muy claro lo que tenemos que seguir haciendo en conjunto. Muchas gracias nuevamente. Gracias.